Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias Andrés Calmo por esas palabras de introducción. Y efectivamente vamos a ver algunos temas puntuales del contenido de lo que es este derecho administrativo, el cual, como sabemos todos, es un derecho bastante amplio, donde tenemos que aprender a diferenciar algunas figuras que se parecen, pero la verdad es que ya en la práctica tienen varias diferencias y no digamos, parte de esto a ustedes les va a tocar en el futuro. Van a ser varios, aquí van a ser asesores jurídicos en algunas dependencias administrativas y tienen que tener la base de lo que es este derecho. Y bien, pues vamos a comenzar viendo entonces estos tres temas que me encargaron el día de hoy. En cuanto a la actividad de lo que es el gobierno y los principios también del gobierno y el ejercicio del poder público, lo cual lo vuelvo a repetir de nuevo, parecen figuras similares, pero no, ahí sí que eh, tienen sus diferencias teóricas, a veces los libros, los autores no se ponen de acuerdo en una sola definición, pero ya en la práctica, pues lo que se ve sí concuerda con el contenido teórico, pero la práctica es lo que ayuda a complementar, a explicar de una mejor manera lo que puede significar cada figura de estas o los alcances que puede llegar a tener ya en la aplicación de lo que es el derecho específico. Y bien, comenzamos entonces con ese punto, el que tengo aquí anotado, que es el punto F, actividad de gobierno, y dentro de ello la actividad administrativa discrecional y reglada. Bueno, vean, yo sé que tal vez aquí hay personas que comprenden un poquito mejor el tema, puesto de que tal vez están trabajando dentro del sector público, ya que si ustedes estudian en esta jornada de la noche, pues será porque la mayoría son trabajadores definitivamente y pueden llegar a tener un poco más de conocimiento de los alcances, pero los demás pues tal vez solo pueden ver esto de una manera muy teórica, pero voy a tratar de esclarecer entonces algunos puntos, comenzando primero con lo que es la actividad de gobierno. Descompongamos el todo por sus partes, es decir, antes de empezar a ver lo que es la actividad, el qué hacer del gobierno, primero veamos qué es el gobierno en sí, qué es lo que significa, tal vez en palabras sencillas, entendibles, y puede ser un tema que tal vez ustedes ya lo vieron o lo van a ver, o tienen una idea general de lo que se trata. Todos escuchamos perfectamente cuando se habla del gobierno de la República de Guatemala, etcétera, pero ya viéndolo desde una óptica jurídica y doctrinaria, diremos en palabras llanas y simples que el gobierno es la autoridad prácticamente jurídica, política y administrativa. Resumámoslo de nuevo, el gobierno es, en síntesis, esa autoridad política y administrativa que está al frente y que es el que guía o conduce o dirige, en este caso, lo que es una nación. Aquí ya estamos viendo entonces en sí esa figura como tal, que va más allá de un simple líder, de un simple jefe, etcétera, donde ya estamos hablando de que tiene esa propiedad tanto política como administrativa. Ahora bien, siendo que es el que conduce, el que dirige, ¿de dónde es que proviene el gobierno? Para esto, para conocer un poco el contexto, para ir dándole sentido y comprensión a la figura, de dónde procede, de dónde salió o sale el gobierno. Recordémonos que el gobierno es el que representa
el poder público o poder soberano. Y estos elementos son parte de lo que es un Estado. Recordémonos que el Estado se compone de diversos elementos, que está el lugar físico, la población, es decir, su sociedad, su fin, que es el bien común, y también lo que es el poder público o poder soberano, que es el que conduce específicamente su tipo de gobierno. Entonces ya sabemos, el gobierno deriva Entonces, ¿cómo quedaría el concepto LIC? Ajá. Bueno, para comenzar, ahorita pueden ustedes anotar, el gobierno es la autoridad política y administrativa que dirige o conduce una nación. El gobierno llega a través de un partido político. Ajá, esos son los medios prácticamente. Sí, sí. Vaya. Bueno. Está bien, gracias. Bueno, entonces ya sabemos de dónde procede, es uno de los tantos elementos de lo que es el Estado en general. El Estado, pues, ya sabemos que ocupa todo lo que nos puede rodear en un país determinado, y su timón es el gobierno en sí. Ahora bien, sabemos que toda actuación del gobierno, pues, al final de cuentas, involucra a todos los gobernados. Es decir, lo que hace el gobierno nos influye absolutamente a todos, por eso nos interesa. Porque alguien está tomando decisiones que a todos nos va a afectar de una manera directa o indirecta. Y, y bueno, siendo así, veamos qué es lo que significa el gobierno o cómo aparece regulado en la ley. Les voy a pedir por favor que tengan a la mano lo que es su constitución política, que vamos a ver algunos artículos relacionados con las figuras que vamos a estar estudiando, ya como háganle cuenta, como que ustedes fueran ahorita los asesores jurídicos de una dependencia determinada, y tienen que tener conocimiento entonces de lo que es la ley, sobre todo la Constitución, viendo entonces esta parte del gobierno que se encuentra en el artículo 140 de la Constitución. 140 de la Constitución. Bueno, el artículo de la Constitución dispone que el Estado de Guatemala es libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno, óigase bien, es republicano, democrático y representativo. ¿Qué es lo que significa que el gobierno sea democrático? Esto quiere decir de que la población no solo va a participar en su organización, sino también en lo que es su ejercicio. Esto, ¿cómo? Toda persona, todo ciudadano puede votar, puede elegir y ser electa. Es decir, que esto no procede de una monarquía donde los cargos o los puestos son heredados. Aquí hablamos de que siendo democrático el gobierno, es el que elige la mayoría a través de lo que es el voto por medio de los partidos políticos, por estas organizaciones. Y cuando la Constitución establece que el sistema de gobierno también es republicano, significa de que se admite lo que es la división de poderes. Y no solo esto, sino lo que son los pesos y contrapesos. Y podemos ver en el artículo 141 que tiene relación con el anterior, en cuanto a que la soberanía que radica en el pueblo lo delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Óigase bien, lo que quiero aclarar acá entonces, que el gobierno es el sistema de mando de un estado. El gobierno ocupa todas las dependencias de la administración pública, es decir, todos los organismos, legislativo, judicial, ejecutivo y demás entes que componen la administración, es decir, órganos administrativos. Entonces, estamos viendo acá que el gobierno es
es esa representación, ese modo que la Constitución le impone, que debe de ser de tal manera. Tiene que ser un gobierno dentro de sus autoridades electo, y que tiene esto que haber una división obligada de los poderes como establece ese 141. No puede haber subordinación entre todos, sino lo que tiene que haber es armonía o coordinación. Ahora bien, siguiendo con los temas, ¿cuál es la actividad entonces del gobierno, de este sistema de gobierno? Es el qué hacer, las tareas que hace el gobierno, y estas tareas proceden de dos funciones importantes, básicos, que componen al gobierno, como es la función política y la función administrativa. Óigase bien, antes de entrar entonces a lo que son las actividades de gobierno, tenemos que ver las funciones del gobierno, que son dos: política y administrativa. Y bien, viendo ahorita lo que es la función puramente política, pues estamos hablando de todas aquellas soluciones trascendentales de un país que guardan los intereses generales y que, por ejemplo, pueden ser cuestiones políticas que maneja el sistema de gobierno, como lo que es la política exterior, problemas nacionales también, como lo es la migración, también, por ejemplo, la soberanía, podría ser también las emergencias, y vemos desde lo macro, desde lo más general de esa función política, es decir, las decisiones o la promoción de las decisiones del gobierno para los diferentes temas generales, y también pueden haber temas específicos, como una función política del gobierno, por ejemplo, de conformar su gabinete, es decir, nombrar a los altos funcionarios. No por algo los altos cargos cuyo nombramiento corresponde al presidente de la República se denominan puestos políticos o puestos de confianza, que son los que sí permite la ley para que la autoridad pueda, trabajar con su equipo en armonía y en confianza. Por eso se denomina así, ese tipo de cargos. Ahora bien, hablando esto de los altos cargos, y no todos, pero sí, por lo menos los que tienen que ver con el Ejecutivo, y siempre hay algún tipo de influencia legal en lo que son otros entes también descentralizados, por ejemplo. Pero mientras tanto, esa función política, entonces, ¿a quién está encaminada la función política? Es decir, ¿quién es el que la debe de tener? Porque ya dijimos que el sistema de gobierno abarca organismo ejecutivo, legislativo, judicial, pero en sí, la función política del gobierno, ¿quién la lleva? El Ejecutivo, licenciado. El Ejecutivo, ¿a través de quién? Del que está de turno, ¿cómo se denomina? A través del presidente de la Presidente de la República. Muy bien, así es. Así es, o sea que esa función política está especialmente encargada a lo que es el presidente, que el presidente es un derivado más de un sistema de gobierno. Ya la ley entonces le da esa función política al presidente, y son todas aquellas funciones que entonces tiene asignado el presidente, especialmente en algunos artículos de la Constitución, por ejemplo, el 183, si no me equivoco. Ahí es donde aparecen algunas funciones del presidente de la República. Y estos serán todas las atribuciones de un presidente, porque aquí aparece diversidad de tareas, funciones o atribuciones que tiene, pero no es todo. Recordemos qué es el presidente en sí, y vamos al artículo que precede o antecede, que es lo mismo, es decir, el 182. ¿Qué artículo, disculpe?
182. Y vemos que en el artículo 182 estipula que el presidente, ¿quién es? ¿Quién es? Aparte del que tiene el mando del organismo ejecutivo. El presidente es el jefe del Estado de Guatemala, óigase bien. Entonces, óigase bien, el presidente no solo va a tener a cargo esas funciones que establece el 183, sino va a tener también todas aquellas obligaciones que tiene el Estado. Cuando, por ejemplo, se establece que el Estado se organizará para la protección de la persona y la familia, por ejemplo, y su fin es el bien común. O, por ejemplo, aquellas del 119, donde establecen algunas obligaciones del Estado que, haciendo la aclaración, el Estado es una persona jurídica que no va a actuar por cuenta propia, necesita su representante, en este caso su representante político, que es el presidente, el ejecutor. Entonces, cuando hablamos que el presidente es el encargado de la función política, no solo va a tener a cargo las obligaciones que tiene ese 183, sino también va a tener a cargo todas aquellas obligaciones que también tiene que tener el Estado. ¿Por qué? Porque el presidente es el jefe del Estado. Entonces, para que vean la diversidad de atribuciones que tiene un presidente y que lógicamente no va a actuar en soledad. Para eso, pues, cuenta con su gabinete específico de ministros, cuenta con los distintos órganos administrativos que componen la administración o lo que es el ejecutivo. Entonces, vemos, pues, que por lo menos lo que es la Constitución, esa parte política es un ingrediente bastante principal, porque la Constitución no se denomina Constitución Jurídica de la República de Guatemala. Vean ustedes, se denomina Constitución Política de la República de Guatemala. Y la palabra política ustedes la pueden encontrar diseminada en los distintos artículos de la Constitución, como, por ejemplo, otras obligaciones del presidente, establecer políticas generales, que esa ustedes no la encuentran en el 183, sino lo encuentran en las funciones del vicepresidente, por ejemplo. Y cuando establece que el vicepresidente llevará a cargo las políticas generales junto con el presidente. Entonces, miramos pues que esa política que conlleva también las obligaciones del Estado, por ejemplo, ya les mencioné la política exterior, las decisiones que se van a tomar a nivel internacional y las emergencias, como yo lo había expresado antes, las grandes decisiones, las políticas monetarias, económicas, todo eso. Entonces, si está a cargo del Estado, el presidente es el que las tiene que atender como jefe de Estado. Ahora bien, esto sería lo que es la función política del sistema de gobierno. Ahora nos pasamos entonces a lo que es la función administrativa. Y vemos que la función administrativa entonces son todos aquellos asuntos cotidianos o corrientes en los cuales se atienden las peticiones de los gobernados, o ya sea se atienden los asuntos de las instituciones. La función administrativa, entonces, a diferencia de lo político, ¿qué es lo que lo hace especial? Si alguien quiere participar, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la función política y la administrativa? Licenciado, entiendo que la función política tiene que ver con las decisiones que toma el gobierno para dirigir su operación, y la función administrativa es la que trata de atender las necesidades de los administrados o del pueblo en este caso, ¿verdad? Así es, gracias. Prácticamente la función administrativa es derivado
pudiéramos decirlo, también de lo que es la función política. Ya estamos diciendo que la función administrativa ya es más como operacional, pero conlleva también todo tipo de decisiones más comunes. Es poner en movimiento lo que son las funciones políticas que tiene un Estado, llevarlas a cabo, ejecutarlas, etc. Ahora bien, dentro de esa función administrativa es que surgen entonces las actividades discrecionales y regladas. Y vemos entonces qué son las actividades, qué son los quehaceres. Es poner, digamos, en funcionamiento las funciones anteriores. Y esto se divide entonces la función administrativa en estas dos actividades, reglada y discrecional. Y entonces, ¿qué diremos primero estudiando lo que es la actividad discrecional? Vamos a comenzar con esta. Que la actividad discrecional es la facultad de actuación cuando la ley expresamente así lo permite. Es la facultad de actuación cuando la ley expresamente así lo permite. Bueno, cuando nosotros hablamos de esa actividad discrecional, significa de que la actividad va a tener un margen de actuación dentro de la misma norma. Va a poder decidir de una manera porque la ley tiene parámetros, como por ejemplo cuando se establece, digamos, alguna multa o se establece algún tipo de actuación y esta actividad discrecional es facultativa. Se encuentra en lo largo y ancho de la Constitución, en aquel verbo de podrá. Y significa entonces que tiene esa facultad lo que es el gobierno de poder llevar a cabo o no, o de poder manejar ciertos parámetros que permite la ley. Y esto está amparado totalmente en la norma. Sale directamente de la ley, solo que ya sabemos que no se puede salir también de esos límites. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Y si nos vamos también a lo que es entonces la actividad reglada, también tenemos lo que es en cuanto a que toda actuación debe ceñirse a lo que expresamente dispone la ley. Toda actuación debe ceñirse a lo que expresamente dispone la ley. A diferencia de lo que es la actividad discrecional, donde existe un podrá, aquí en la actividad reglada debe tener lo que es tendrá o deberá. Entonces aquí en la actividad reglada podemos ver de que aquí sí no hay campo o parámetros de actuación donde el gobierno puede o no puede hacer las cosas o en qué medida lo puede hacer en la discrecional. Aquí en la actividad reglada ya tiene que hacer exactamente lo que le ordena la norma jurídica. Por ejemplo, presentar su informe todos los 14 de enero, por ejemplo, o terminar su mandato después de los 4 años, deberá dejar el cargo. Entonces ya aquí sí no hay campo de discrecionalidad. Y en el futuro usted como asesor jurídico va a cuidar que a quien esté asesorando no se salga dentro de estos parámetros, ya sea porque la norma le permita cierto juego, cierta actuación, que es la actividad discrecional, o ya sea porque deba atender al pie de la letra lo que ordena la ley a través de la actividad reglada.
Son cuestiones que el ministro, usted va a ser asesor del ministro, el ministro le va a consultar si puede llevar a cabo o no determinada actuación, y usted es el que lo va a tener que asesorar en el sentido de aconsejarle que se puede llegar hasta ciertos límites, no salirse de ahí, porque ¿qué pasa cuando un funcionario no cumple con estas actividades discrecionales y regladas? ¿En qué puede caer fuera de estas actuaciones que sí le permite la ley, fuera de la competencia que le deja la ley? ¿En qué cae un funcionario? Podría ser Un abuso de autoridad, tal vez. Así es. Se puede caer bajo diversos tipos de responsabilidades, ya sea responsabilidades administrativas, que son las que conllevan una llamada de atención, despido, lo que usted ve en un lugar de trabajo, sobre todo en el Estado, por ejemplo. Se puede caer en responsabilidades civiles, le causa daños y perjuicios a la gente, y pues usted va a tener que pagar también con eso, pero no digamos, también podemos caer al ámbito penal, que es lo que definitivamente es nadie desea, es lo indeseable, porque cuando el funcionario se sale dentro de estos límites, de manera genérica puede caer en lo que es, por ejemplo, un abuso de autoridad. Y este abuso de autoridad, pues, pueden haber actuaciones especiales. Ustedes, yo sé que ya están estudiando lo que es el Código Penal, la parte sustantiva, ya tienen que tener esa idea. Pero en lo que es un abuso de autoridad, no solo se puede quedar ahí, ¿verdad? Pueden haber actuaciones específicas que le conlleven a cometer otro tipo de delitos. Por ejemplo, ¿qué pasa, verdad? Si hace otro tipo de actuaciones fuera de la ley, como, digamos, quedarse con cosas que usted tiene a su custodia, cuando el funcionario tiene cosas se apropia de cosas que tiene por ley en custodia por parte de su función pública, cae en delitos, cae en peculado. Aquí no es robo, es peculado, ya sea de uso o de retención, ya sea por andar usando los equipos y todo lo demás, cuando eso no es atribución de su función. Entonces no solo puede caer en abuso de autoridad, puede caer en diversos responsabilidades penales. Igual si se desvía del poder, por ejemplo, empieza a hacer funciones que corresponden a otros puestos, puede caer en usurpación de atribuciones. Puede caer en malversación si, por ejemplo, le da un sentido diferente a un gasto, le da, lo gasta en algo distinto de lo que establecen los reglones presupuestarios. Malversación puede haber también aquello cuando, ¿cómo se denomina esa palabra cuando hay, como le dicen, mordida, digamos, en el Estado? Es cohecho pasivo, cuando es el mismo funcionario el que exige, ¿verdad? Algo a cambio para apurar un expediente y así. Entonces vemos pues que hay diversas responsabilidades por transgredir lo que son estas actividades tanto discrecionales como regladas. Ahora vamos a lo otro, que sería hasta aquí, no sé, alguna pregunta. No, licenciado, todo está claro. ¿Algo más? ¿Alguna observación? Sí. ¿Una pregunta? Diga. ¿Podría ser también tráfico de influencia, Lee? Sí, 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 hablando siempre de los delitos, está el tráfico de influencias.
están los nombramientos ilegales, ¿verdad? De la persona que está, digamos, sumando atribuciones que no son y que obliga a la ley, puede caer en nombramientos ilegales, puede caer en enriquecimiento ilícito. Miren cuántas figuras se desprenden, no solo es abuso de poder. Y doctrinariamente la ley también habla de la desviación de poder, pero ese no es solo doctrinario, ese sí no está en el Código Penal, la desviación de poder. La desviación de poder más que todo sería eso, si alguien, por ejemplo, usa cosas para beneficio personal de bienes del Estado, o ya sea se arroga atribuciones que no fueron por delegación ni abrogación, sino fueron tomadas de manera personal e ilegal, que es la usurpación de atribuciones. Y así pueden haber diversos delitos que hoy en día son más penados. De hecho, esa ley contra la corrupción que reformó varios artículos, todos al 99% dedicados al empleado y funcionario público, para que vean. La dedicatoria especial. La mayoría de delitos que aparecen ahí en esta ley contra la corrupción del año 2012, si no me equivoco, y ya vimos entonces hasta dónde pues se traspasan las cosas. Entonces, antes de seguir, por alguna duda más en cuanto a esa actividad discrecional y reglada. Sí, licenciado, yo quisiera que me aclarara entonces si entendí bien, que el Ejecutivo es el que tiene la función política y la función administrativa, que la función política está íntimamente ligada con la función administrativa y que esas actividades de la función administrativa son las discrecionales y las regladas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Muy bien. Sí, Muchas sí, gracias. sí. Sí, recapitulando, entonces podemos decir que primero está el Estado. Del Estado sale el gobierno como uno de sus elementos. El gobierno es todo. Ya sabemos que es el organismo legislativo, judicial y ejecutivo. El sistema de gobierno aquí tiene de esas dos funciones principales, política y administrativa. La función política son para aquellas grandes cuestiones, soluciones, problemas nacionales, etcétera, y que vemos que está con dedicatoria asignada a lo que es el presidente. Entonces, el presidente atiende tanto el ejecutivo como también atiende la función política del gobierno. Así de sencillo. Esto quiere decir que el presidente entonces tiene asignadas también las obligaciones del Estado como jefe de Estado. Es decir, la unidad nacional, la política exterior y todas las demás que le asigna la ley. Tiene a cargo entonces este sistema macro de tomar las decisiones o de tomar las iniciativas más importantes en interés de la mayoría. Esto sería la cuestión puramente política, que está íntimamente ligada con el gobierno y que exclusivamente la tiene el presidente a nivel, si estamos hablando a nivel nacional. Y bueno, dentro de esas funciones entonces que tiene el gobierno, el sistema de gobierno, está entonces esa función, como ya dijimos, política, dedicada al presidente, y la función también administrativa, que la función administrativa son aquellos quehaceres más comunes, ¿verdad?, que realiza la administración pública. La cuestión administrativa la puede ejercer también los demás órganos, por ejemplo, el organismo judicial, por ejemplo, el organismo legislativo. De hecho, si ustedes se dan cuenta que el derecho administrativo abarca todos los organismos, no solo el ejecutivo. Abarca todos los organismos, el servicio civil de lo que son las municipalidades, el Congreso, etcétera. Aquí nos encontramos con toda la diversidad de leyes que regulan temas puramente administrativos. Mientras que esa función política, pues sí, como se dijo, es parte directa del presidente. Ahora bien, esa función administrativa, entonces, que está presente
a lo horizontal en todos los entes, órganos públicos, es lo que se puede derivar dentro de esas dos actividades generales, que es la actividad discrecional, es decir, lo facultativo, el podrá, y la actividad reglada, que es el deberá. Esto por igual en cualquier ente. Esto de nadie se puede salir de lo que es esta aplicación administrativa, nadie, ni la administración en el organismo judicial, ni en el Congreso. Todos tenemos que atenernos, o todos los que tengan calidad de funcionarios se tienen que atener a que se tienen que ceñir al contenido de la ley. Ahora, lo siguiente. Sabemos pues que además de las actividades también están los principios de lo que es el gobierno, los principios del sistema de gobierno, o dentro de prácticamente la función administrativa siempre. Y esos principios, tal y como aparecen ahí denominados en los temas que corresponden, porque no solo esos son mucho más, están los principios de legalidad y el principio de juridicidad. Y bien, ¿cuál es el principio entonces de legalidad? Por favor, alguna contribución. ¿Qué significa el principio de legalidad y dónde está fundamentado? ¿Qué dicen ustedes? Empecemos por el principio de legalidad. ¿Dónde está fundamentado este principio de legalidad? Artículo 17 de la Constitución Política. Artículo 239, licenciado, principio de legalidad. Artículo 1 del Código Penal. Gracias, muy amables a todos los que participaron. De eso se trata. El abogado tiene que hablar. Felicito a los que se pronuncian, preguntan, hacen sus aportaciones. Eso es valioso de esta carrera, eso es lo que requiere. Si ustedes quieren dedicarse, por ejemplo, al litigio o lo que sea, pero es bueno que participen definitivamente. Y vean, sí me mencionaron varios artículos que tienen que ver con el principio de legalidad, pero en principio, o mejor dicho, de manera general, ¿qué significa el principio de legalidad? Pueden ustedes anotar ahí que en cuanto a que todos los actos deben estar fundamentados solamente en una norma jurídica. En cuanto que todos los actos deben estar fundamentados solamente en una norma jurídica. Bueno, ¿y qué tiene de especial? Yo sé que ustedes ya tienen la idea general de lo que es legalidad, ya sabemos que tiene que ver con la ley específicamente, pero me llamó la atención que nadie mencionó un artículo que tiene que ver más con el principio de legalidad. ¿Por qué les repito esto, les hago énfasis en esto? Van a ver que ya en el ejercicio de la profesión, ya sea en el área judicial o ya sea en el área administrativa, las sentencias, resoluciones, dictámenes, todos invocan, hoy en día casi la mayoría invocan lo que es este principio de legalidad. Telma Esperanza, dígame. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo estaba leyendo aquí que la libertad de acción en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Gracias. Sí, este artículo número 5, de hecho, pudiera decir que sobresale de los anteriores fundamentos legales que ustedes me
me compartieron. Y falta un artículo que tiene que ver más con el principio de legalidad, y como les digo, cuando ya estén ustedes en el ejercicio se van a topar con ese artículo repetitivo. ¿Cuál es? Que nadie me lo ha mencionado hasta el momento. 154. Muy bien dicho, 154. ¿Por qué? Fíjense que lamentablemente hay libros que en la teoría, solo porque la cápite dice principio de legalidad del 239, toman a ese como principal. Y fíjense que es cierto, ahí hay un principio de legalidad, pero eso es para materia tributaria. Está bien que eso lo rece el ASAT. Y también creo que me mencionaron el 6, si no me equivoco, de la Constitución, o alguno de esos. Me mencionaron de los primeros, no el 5, sino del 6 o el 17 fue el que mencionaron. El 17. Ajá, esto es en materia penal. Óigase bien. Y no sé qué otro me mencionaron por ahí. Pero entonces lo que nosotros, está bien, esos sí tienen que ver con el principio de legalidad, definitivamente, para un área más específica, pero para lo que es lo general del derecho administrativo, es decir, para cualquier ente, ustedes no van a estar citando, por ejemplo, si trabajan en el Ministerio de Economía, van a citar el 239, que es el que dicen los libros. Y de hecho, es una de las preguntas que hacen en los exámenes públicos. Dígame, ¿qué es el principio de legalidad? Cuando un acto está basado únicamente en la ley nada más, en la norma jurídica. Pueden contestar ustedes. ¿Y dónde está el fundamento? 239. Es que, de veras, a veces, fíjense que lo que falta es leer un poco más, no quedarse solamente con un texto, sino investigar, porque fíjense que el artículo que prácticamente fundamenta la legalidad es ese 154, inclusive el 152. En cuanto a que el 152, el poder proviene, su ejercicio está en las limitaciones señaladas por la Constitución, dice. Y el 154, que este es bien expresado, ya les dije, en los dictámenes, resoluciones, sentencias, ese sí lo encuentran fácil. El 154, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Esto indica pues de que sujetos a la ley. Esto es lo contrario al artículo 5, que más que todo es para el particular. El particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Esos son sus límites. Mientras que el funcionario público, o mejor dicho, el Estado, puede hacer solo lo que la ley le permite nada más. O sea, el artículo número 5 es contrapuesto al 154. Yo me he topado con algunos casos donde hay una dependencia que se fundamenta en el artículo 5. Dice, es que como la ley no lo prohíbe, lo podemos hacer. Malísimo. Es que ese es del particular. A esa dependencia le aplica el 154. No digo qué actuación es y no, ¿para qué? Esto, porque aquí, al fin de cuentas, aquí estamos para fines didácticos. Pero sí, lamentablemente, sí hay aplicaciones que no son muy adecuadas, por decirlo así. Pero por eso es que en la práctica, ya uno en la práctica puede, digamos, ir como abriendo la mente, digamos, del estudiante para que analice más cosas. Como yo les mencioné de un principio, las funciones del presidente no solo son ese 183,
Ya saben ustedes que también tiene las obligaciones del Estado por ser jefe de Estado. Para que vean un ejemplo. Pues. Bueno, entonces, el principio de legalidad, principalmente 154, para materia administrativa en general. Ya en específico, pues ya podemos ver el tributario, el 239 y los demás, en penal igual, etcétera. Ahora bien, vamos entonces a lo que es el principio de juridicidad. Y en el principio de juridicidad, pues, esta diferencia del de legalidad indica que los actos pueden estar fundamentados en una norma jurídica, también pueden, en integración, pueden fundamentarse también en los principios generales del derecho administrativo y en las instituciones y doctrinas del derecho administrativo. Licenciado, disculpe, ¿podría volver a darnos la definición del principio de juridicidad? Perdone. Sí. Es cuando los actos pueden estar fundamentados en una norma jurídica y en integración también en los principios generales del derecho administrativo y también en lo que son las instituciones y doctrinas del derecho administrativo. Desde luego, yo les voy a hacer la aclaración. Esta definición es propia. Ya ustedes van a tomar, pues, de los materiales que les comparta el titular de lo que es este curso. Aquí es para que veamos esas generalidades, esas ideas. ¿Por qué? Porque fíjense que en los textos tienden a veces a confundir la actividad reglada con lo que es, por ejemplo, el principio de legalidad. Pero yo he tratado, digamos, de darle estas definiciones para que ustedes puedan comprender en sí qué distingue una de otra. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta del millón entre las actividades y los principios? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, una de las diferencias, digamos, entre las actividades y los principios es que las actividades, pues, ya sabemos que surgen de lo que permite la ley, o sea, del cuánto permite la ley. A eso se refieren las actividades. El cuánto permite la norma jurídica. ¿Cuánto? ¿Poco, nada o mucho? Eso responde las actividades en la función administrativa. Nada, porque la ley me ordena entregar el informe de labores el 14 de enero, dice el presidente. Ese es su cuánto, nada, o sea, lo tiene que hacer. Actividad discrecional, la ley me permite tener cierto margen. Exonerar a Juan o no de los impuestos. O ya sea establecerle determinada multa, bajársela de 50 millones a 1,000 quetzales, porque la ley me lo permite. Entonces, el cuánto es la pregunta del millón de lo que son las actividades. ¿Cuánto me deja la norma legal? Mientras que los principios, aquí, ¿cuál es la pregunta del millón o la cuestión del millón? No es el cuánto que permite la norma, sino en los principios es prácticamente
que me puedo salir de la norma. Porque dentro del principio de legalidad, solo puedo actuar conforme dice la norma. Y déjenme decirles algo. El principio de legalidad es bastante ahora citado en la cuestión puramente administrativa. Se citan las leyes. Y por lo común, a veces se termina insertando jurisprudencia, se termina insertando principios, no como fundamento, ojo, porque no se puede en el principio de legalidad. Solo se puede como apoyo o como refuerzo, nada más. Esto en todo el ámbito administrativo, antes de pasarnos a lo judicial. Porque en lo judicial, ¿cuál es el principio que aplica además del de legalidad? ¿Cuál sería? El El de defensor. juridicidad. El de juridicidad. ¿Por qué? Porque el de juridicidad, sí está expreso para que solo alguien lo pueda aplicar, ¿verdad? Así de manera ya formal y ya de manera obligatoria. Que eso está en el artículo 200, a ver quién lo sabe. A ver, ¿dónde está el principio de juridicidad? Artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es para donde se van los problemas de índole administrativo. Tiene atribuciones para conocer en contiendas por actos de resoluciones derivadas de contralor. Su función es de contralor de la juridicidad. ¿Qué significa esto? Que no se queda limitado a lo que es una norma jurídica, sino en integración y a falta de una norma jurídica se pueden invocar los principios generales del derecho administrativo. Pregunta el millón, ¿dónde están los principios del derecho administrativo? ¿No sería entonces el 154 y este 221, licenciado? No. Ahí son puras normas legales, constitucionales. ¿Dónde están los principios, las referencias? En la ley de lo contencioso administrativo, Oli. Así es, no importa que sea que esté en forma de norma, pero abre la puerta a los principios y dice cuáles pueden ser. Efectivamente, si no me equivoco, están en el artículo número 2 de la ley de lo contencioso. Los expedientes administrativos deberán impulsarse, oiga, principio de oficiosidad. Quizá esto fue lo que fundamentó, porque muchas veces los principios sí los invocan en los considerandos de las leyes. Quizá esto fue lo que provocó también la emisión de la ley de simplificación de los requisitos administrativos, esta ley que es nueva. Descárguenla, la tienen que leer, que eso les pueden preguntar en su público más adelante. Simplificación de trámites administrativos, la oficiosidad, la escritura, el derecho de defensa, la celeridad, la sencillez, eficacia, la gratuidad. Entonces, ahí podemos nosotros tener una idea de lo que son esos principios generales del derecho administrativo. Les queda entonces investigar dónde están las instituciones y las doctrinas. ¿Alguna doctrina conocida del derecho administrativo, si alguien la sabe? ¿Dónde podría haber? ¿Podría ser en el libro de texto de este curso, licenciado? Sí, podría ser. Ya en aplicación de la ley, ¿dónde podríamos tener una idea de lo que es la doctrina, por ejemplo, del derecho administrativo? La única referencia que yo
he leído como tal de la doctrina, porque hay que hacer un estudio, creo que vamos llegando a tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que ya son las 7 en punto, entonces ya saben entonces el fundamento de lo que es el principio de juridicidad, que es el 221, en cuanto a que no diga que primero hay que aplicar los principios, no. Los principios solo se aplican a falta de una norma pertinente, cuando hay un vacío, una ambigüedad. En complemento, ahí hay un orden de prelación. Entonces no es nada más de invocar esto en cualquier orden. No, los principios entonces se van aplicando, ¿verdad? Cuando se tiene que consultar el espíritu o los alcances de una norma jurídica, que sí es valioso. Ustedes verán en el ejercicio de su profesión cómo se aplican los principios en determinadas situaciones donde a veces la norma jurídica se queda corta, porque ya para finalizar, déjenme decirles que la legalidad inmersa en todos los actos administrativos, y así debe ser, y así debe estar fundamentado, y solamente se invoca como apoyo o refuerzo en todo acto administrativo, una decisión del Ministerio de Comunicaciones, de Energía y Minas, una resolución de pensión, de otorgamiento de lo que sea, solo como apoyo o refuerzo, porque tienen que, únicamente pueden actuar con normas, pero ya, cuando ya nos vamos a lo judicial, entonces ahí se aplica el principio de juridicidad, que es mucho más amplio que la legalidad. La legalidad es, como su nombre lo dice, legalidad. Ya la juridicidad ya es legitimidad. Ya nos pasamos solo de lo que dice la letra muerta de la ley, que a veces puede ser justa o a veces injusta, y ya nos pasamos al plano del derecho, donde en el derecho ya no quedamos limitados solo al legislador y a veces a su buena o mala técnica legislativa. En el derecho ya nos vamos a principios generales como la justicia y los específicos del derecho administrativo, que esto sí es potestad de lo que son los órganos, el contencioso administrativo, es decir, ya en el mundo de lo judicial. Ahí sí ya entonces ya entra por completo ese campo. En el anterior era solo refuerzo, aquí ya entra por completo a la hora de haber un vacío normativo o cuando las circunstancias lo, como aparece en la CC, lo hagan aconsejable, pero no, es ya cuando aquí sí ya puede tener una mejor aplicación. Ya entonces culminamos ahí. Espero que haya sido de su agrado estos temas, y fue un gusto para mí haberles impartido esta clase. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Buenas noches. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.